Amigos, buenas noches. Continuamos con la historia del Capitán Lord y del Californian, si os parece. Disculpad si estos 2 días atrás no he subido ningún videoblog sobre este tema a la web. Lo que pasa es que aquí al lado de mi casa están haciendo una obra y de día es muy difícil grabar porque dan unos porrazos tremendos. Hasta que no tenga un estudio insonorizado, que es uno de mis sueños, pues no podré hacerlo. Tengo que esperar a grabar por la noche. Y claro, cuando llega la noche, pues uno no tiene muchas ganas de grabar, pues porque estás cansado de todo el día, en fin. De todas formas, vamos a seguir con la historia del Capitán Lord del California. Vamos a hacer este videoblog y tal vez 2 videoblogs más para que tengáis una idea lo más completa posible de lo que ocurrió, de los eventos y acaecimientos que sucedieron aquella noche del 14 al 15 de abril de 1912, mientras el Titanic se hundía. Veréis, hace ya muchos años, tantos como 35 años probablemente, yo escribí un artículo muy extenso sobre... yo acababa de terminar mis estudios de náutica y escribí un artículo muy extenso sobre lo que había pasado en el caso California, ¿no? Con el Capitán Lord y eso. Os voy a ir contando la historia y voy a ir leyendo determinados párrafos del artículo para que no se escape, no se me quede en el tintero ningún detalle y podéis entender los pormenores de esta interesante y curiosa historia. Recordaréis que, aparte de contaros el tema de la corrupción de Rufus Isaac, de las acciones de la Marconi, etcétera, nos habíamos quedado en que os dije que un fogonero del Californian había visitado a unos parientes suyos en Estados Unidos. El Californian había llegado a su puerto de destino, a Boston, y estaba haciendo operaciones de carga y descarga cuando uno de los tripulantes, en realidad no era un fogonero, era un carpintero. Visitó a unos parientes suyos y les contó que habían visto cohetes aquella noche desde el California. Os lo voy a ir leyendo y mientras leo también os voy explicando el tema. El día 21 de abril, el carpintero del buque visitó a un primo suyo en Clinton, Massachusetts, y le contó el asunto de los cohetes. El día 24, el Post de Boston publicó una entrevista con el Capitán Lord, en la cual éste negaba que el Californian hubiese visto nada anormal. El día 25, el Morning Globe publicó la historia del carpintero, desencadenando una fuerte polémica. Los agentes de la Leyland negaban todo tipo de rumores acerca de la aparición de cohetes en la noche del 14 al 15 de abril. La Leyland era la naviera propietaria del California. Pero fue el American de Boston el que hizo estallar la bomba. Publicó una entrevista con Ernest Gill, un fogonero del California, este es el que yo os hablaba el otro día, que aseguraba no solo haber visto los cohetes, sino también haber visto al Titanic acercarse a la zona del siniestro. El capitán y varios oficiales negaron haber visto los cohetes cuando la prensa acometió contra ellos nuevamente. El día 25, el capitán Lord, Evans, el radiotelegrafista, y Gill, el fogonero, fueron citados por el Senado americano para dar explicaciones. Antes de subir al tren, Lord aseguró al Boston Journal: si voy a Washington no será causa de esta patraña periodística, sino para explicar al Senado por qué estaba mi buque a la deriva y rodeado de hielo mientras que el Titanic navegaba a toda máquina. Tardaré 10 minutos en arreglar todo este asunto. Se hicieron 2 investigaciones sobre el hundimiento del Titanic. Una lo hicieron los americanos y otra los ingleses. La investigación americana fue llevada a cabo por un senador, se llamaba William Alden Smith, que era un señor que estaba especializado en derecho ferroviario y de barcos y de cuestiones marítimas, sabía lo mismo que sé yo de hacer puntos. No tenía ni puñetera idea, y eso quedó patente durante la encuesta, durante la investigación americana, que por cierto se llevó a cabo en un hotel, ni siquiera en un centro oficial. William Alden Smith, en fin, llevó a cabo una investigación que no arrojó absolutamente ninguna luz sobre el hundimiento del Titanic y que tuvo realmente muchísimas situaciones de gran comicidad. En la tarde del 26, el comité del Senado oyó por turno a Gill, Evans y Lord. El comité decidió que el Californian se encontraba a menos de 19 millas del lugar del siniestro que vio los cohetes y que no actuó en consecuencia, como dictan las leyes del mar.
El tribunal inglés, dirigido por Lord Mersey, interrogó no solo a Lord y a Evans, sino también al resto de los oficiales involucrados en los hechos que sucedieron aquella noche. Según Lord Mersey, que era el comisario que llevó a cabo la investigación inglesa, hay inconsistencias y contradicciones en las declaraciones de las distintas personas. Pero la cuestión está clara. Cuando vio los primeros cohetes, al Californian debió abrirse paso a través del hielo sin demasiado riesgo para él y salvar muchas, si no todas las vidas que se perdieron. Estas aseveraciones que hace Lord Mersey son aseveraciones cuando menos gratuitas. Un barco parado en mitad del Atlántico en una noche oscura como la boca de un lobo y rodeado de hielo y con una altísima densidad de iceberg en torno a él, no puede ponerse en marcha hacia otro barco porque supone un gran riesgo para su propia seguridad. Además que hubiese tardado en llegar al California, hubiese tardado en llegar al Titanic varias horas, y cuando hubiera llegado el resultado hubiera sido el mismo, hubiesen estado la mayor parte de los pasajeros y tripulantes muertos por hipotermia, por frío. Hasta el final de sus días, el capitán Lord aseguró que el California no estaba allí. De vez en cuando intentaba que el Board of Trade reabriera el caso, pero nunca se le hizo caso. Poco a poco la opinión pública comenzó a ver al capitán Lord como una especie de caballero andante que luchaba contra una inmensa burocracia que le negaba sus derechos. Lord gozaba del apoyo del Mercantile Marine Service Association, que luchaba por los intereses de los oficiales de la Marina Mercante. Asimismo, tenía simpatizantes en el Parlamento y un pequeño pero bien distribuido grupo de periodistas marítimos que le apoyaban incondicionalmente. Siempre presentó sus argumentos de forma enérgica y resuelta. El buque visto desde el Californian era un carguero y no un buque de pasajeros, testimonio que siempre chocaba con el del tercer oficial Groves, lo recordáis, Charles Victor Groves, quien aseguraba que se trataba de un transatlántico. Vamos a ver, la investigación inglesa, como os expliqué el otro día, se vio enturbiada por un asunto de corrupción, porque Rufus Isaac, el fiscal general de la corona, se había visto involucrado en un asunto de compra de acciones de la Marconi, que dirigía, cuyo presidente era su hermano. Rufus Isaac, el fiscal general de la corona, llega a hacer las siguientes declaraciones: soy incapaz de encontrar ninguna explicación de lo que realmente ocurrió. La opinión pública estaba dividida. Finalmente, el tribunal que llevó a cabo la investigación inglesa encontró al capitán Lord de negligencia criminal, aconsejando que le fuese retirado su título y rescindiendo todos sus derechos profesionales. El capitán Lord habría sido utilizado como chivo expiatorio por el tribunal y desviar así la atención de la opinión pública, que se centraba en el hecho de que el Titanic no llevase botes salvavidas para todo el mundo. Esta fue la única razón por la que murieron aquella noche más de 1.500 personas. Hay otra cuestión de la que os voy a hablar, a partir del próximo videoblog, que es el tema de las luces que se vieron desde el Californian y el tema de las luces que se vieron del Titanic, y de por qué no vieron entre sí, ni desde el Californian ni desde el Titanic, las señales luminosas con la lámpara. Recordáis que os comenté que con la lámpara Morse se hicieron señales entre los barcos. Bueno, pues esas señales nunca fueron vistas ni desde el puente del California ni desde el puente del Titanic. ¿Por qué? Eso lo vamos a dejar para el próximo videoblog. Durante la investigación del capitán, fijaos hasta qué punto Rufus Isaac, por el tema de las acciones de la Marconi y por el tema de ocultar que la legislación inglesa en cuanto a botes salvavidas era muy laxa, fijaos hasta qué punto llegó Rufus Isaac. Durante la investigación, el capitán Lord declaró sin que se le permitiera estar representado por un abogado. La Leyland, su compañía naviera, le obligó a renunciar a su cargo de capitán después de haber servido más de 14 años en la compañía. Fue despedido perdiendo todos sus derechos laborales. El Board of Trade se negó a reabrir la investigación en 1912 y en 1913. Las pruebas presentadas por Lord eran las siguientes. Según la posición estimada del California, el Titanic debía encontrarse a un mínimo de 16 millas. Las luces vistas desde el Titanic y el California se movían. Los dos buques estaban inmóviles. En las proximidades del naufragio había muchos más buques.
Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Lord abandonó sus esfuerzos para que el Board of Trade reconsiderara su caso. Obtuvo, mediante la ayuda de un alto ejecutivo de la Island con quien le unía una gran amistad, el mando de un nuevo buque de la Nitrate Producer Steamship Company, compañía en la que navegó desde febrero de 1913 hasta marzo de 1927. Una vez jubilado, Lord obligó casi por completo el asunto del Titanic. Ya las demás consideraciones las dejamos para el siguiente vídeo. Pero fijaros lo que dice Lord Mersey de los cohetes de señales que, en fin, tenían que haber sido considerados como la alerta de que algo estaba ocurriendo. Si hoy en día tú vas navegando y ves un cohete, sabes que alguien está en peligro, ¿no? Pero en aquella época no era así. Los cohetes de señales se utilizaban para comunicaciones entre buques de la misma compañía, para comunicaciones entre pesqueros, para comunicaciones entre balleneros, para comunicaciones entre buques que se dedicaban a la caza de focas, de los cuales había unos pocos y uno de los cuales va a tener un papel relevante en esta historia del Capitán Lord y del California. Historia que espero que os esté resultando interesante. A mí es una historia que me parece apasionante. Estoy soslayando muchos detalles porque si no la haría muy densa y no quiero tampoco que se os desvíe la atención ni que os aburráis. Por cierto, ¿os gustó el programa de radio de ayer que subí ayer del submarino C3? La verdad que ha tenido muy buen eco en las redes sociales y me han llegado muchas felicitaciones. Quienes no lo hayáis oído, os animo a que lo escuchéis porque creo que vais a pasar un rato muy entretenido. Y nada más, mañana contaremos otras historias y seguiremos con esta del Capitán Stanley Lord y del California. Buenas noches a todos y un fuerte abrazo marinero como siempre.